En este video vamos a seguir resolviendo algunos ejemplos sobre relaciones recursivas. Vamos a trabajar principalmente ahora las de primer orden. En este caso es relativamente simple encontrar nuestra expresión que ya no dependa de la misma sucesión, sino que dependa solamente de el número de término que necesitamos. Entonces la solución de este primer ejemplo, xn igual a 1 medio de xn menos 1, vamos a suponer que tenemos una condición inicial x0 igual a sub 0. En este ejemplo no se nos da, así que sabiendo que es de primer orden, necesitamos a fuerzas considerar una condición inicial. Así que vamos a considerar un valor a 0, cualquier número real. Bien, entonces x1 sería igual a 1 medio de x0. Pero como x0 es a 0, entonces sustituyendo llegamos a esta expresión para x1. Ahora vamos a calcular x2. x2 va a ser, aplicando de nuevo la relación, va a ser 1 medio de x sub n menos 1. En nuestro caso n es 2, así que n menos 1 sería 1. Por tanto, debo de escribir x1 y esto va a ser igual a 1 medio. Y aquí entre paréntesis voy a colocar cuánto fue x1 del paso anterior, así que es 1 medio de a0. Llegando a 1 medio por 1 medio al cuadrado por a0. Este 1 medio al cuadrado sabemos que es un cuarto, pero esta presentación no nos da mucha información sobre la n, que es 2. En cambio esta otra presentación sí, así que por el momento lo voy a dejar expresado como 1 sobre 2 al cuadrado. O de forma equivalente, 1 medio al cuadrado por a0. Ahora calculamos x3. De la misma manera, sería 1 medio por x2. Y esto va a ser 1 medio. Y arriba ya tenemos quién es x2, así que lo sustituyo, es 1 medio al cuadrado por a0. Y vamos a llegar a 1 medio al cubo por a0. Etcétera. De esta manera es fácil conjeturar cuál sería el término enésimo de la sucesión, que cumple la relación recursiva que hemos dado. Vamos a tener 1 medio elevado a la n, así como aquí fue 2 y quedó 1 medio al cuadrado, aquí fue 3 y quedó 1 medio al cubo, aquí es n y va a quedar 1 medio a la n por a0. Y esto ya va a ser válido para n mayor o igual a 1. Pero vemos que si n es 0, 1 medio a la 0 es 1 y quedaría a 0, que es la condición inicial. Así que de hecho es válido para cualquier n, incluyendo el valor de 0. Ahora vamos a comprobar que esta expresión nos sirve para calcular exactamente los mismos valores que la relación recursiva. Esta es una comprobación. Vamos a calcular para valores de n igual a 1, n igual a 4 y n igual a 5. Así que tomando la relación original para n igual a 1, pues va a ser 1 medio de xn menos 1. Así que vamos a tomar a x0 como a0. Así que 1 medio por a0. Después para n igual a 2, pues va a ser 1 medio de lo anterior. Así que vamos a tener 1/4 por a0. Y etcétera. 1 medio de esta cantidad pues va a ser 1/8 por a0. Para n igual a 4, 1/16 de a0. Para n igual a 5, otra vez la mitad, 1 sobre 32 de a0. Ahora aplicando la fórmula directamente, pues es 1 medio elevado a la n, así que en este caso 1 medio a la 1 por a0. 1 medio al cuadrado por a0. Pero 1 medio al cuadrado es 1/4, así que podemos escribir aquí también, ya de manera simplificada, 1/4. Ahora para n igual a 3, 1 medio al cubo es 1/8 por a0. 1 medio a la cuarta es 1 sobre 16 por a0. Y 1 medio a la quinta es 1 sobre 32 por a0. Ahora tenemos este segundo ejemplo con esta condición inicial x0 igual a 3 y ahora xn va a ser 1 medio de xn menos 1
más 3. Tenemos un término independiente aquí. Así que va a cambiar el cálculo un poco, lo va a hacer más complicado. Vamos a calcular entonces primero x1, que es un medio de x0 más 3. Y esto va a ser igual a un medio de 3 más 3. Ahorita lo voy a dejar expresado así, simplemente porque recuerden que lo que quiero es encontrar un patrón que se siga para los demás miembros de la sucesión, intentando encontrar una relación entre el índice y la expresión final. Entonces voy a sustituir un medio por xn-1, que en este caso es x1 más 3. Y ahora esto es un medio. Aquí entre paréntesis sustituyo precisamente la expresión que quedó arriba. Un medio por 3 más 3. Y finalmente tengo que escribir este más 3. Y esto es igual a... Y aquí tengo un medio por un medio, que es un medio al cuadrado, por 3, más 3 por un medio. Este término independiente, 3 por un medio, lo voy a intentar empezar a factorizar con el último 3, porque siempre que haya sustituciones posteriores, siempre va a quedar un 3 aquí. Entonces, ese 3 lo voy a unir con los 3 de los términos independientes, así que queda un medio por 3 más 3, pero yo lo que quiero es factorizar el 3, así que me va a quedar finalmente esta expresión. Por cierto, la reescribo como 3 por un medio al cuadrado para que se vea más sencilla la expresión, y más 1, que es el 1 que tiene multiplicando el 3 de al final, más un medio por 3. Vamos a calcular ahora el siguiente valor. x3 es igual a, recordemos la relación recursiva, la voy a copiar para tenerla todo el tiempo a la vista. Entonces x3 va a ser igual a un medio de xn-1, en este caso x2, más 3. Y x2 lo puedo copiar de arriba. Es 3 veces un medio al cuadrado, más 1 más un medio por 3, más 3. Y esto es igual a 3 veces un medio al cubo, que es este medio por este término, más, y aquí me va a quedar ahora un medio por 1, más un medio, y todo eso por 3, y finalmente el 3. Así que si hago la misma estrategia de factorizar el 3, aquí puedo observar que me va a quedar un medio más un medio al cuadrado, y el 3 multiplica un 1, y eso se va a poder expresar como como un medio a la 0. Por tanto, esto lo puedo escribir de la siguiente manera: más 1, este 1 que acompaña al 3, más un medio que acompaña a este 3, más un medio al cuadrado, que es el resultado de multiplicar este medio por este medio, y todo eso por 3. Bien, si hago lo mismo ahora para x igual a 4, ya vamos a detectar un patrón que se está repitiendo constantemente. Vamos a verlo. Así que hasta ahorita esta es la expresión para x3. Y ahora si x4 va a ser igual a un medio de x3, aquí lo voy a escribir, más 3. Entonces aquí va x3. Voy a copiarlo de arriba. Y lo vamos a colocar aquí en el paréntesis. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar de nuevo un medio por un medio, y me va a quedar 3 veces un medio a la cuarta, porque el un medio que está aquí adentro ya estaba al cubo, más, y este medio lo voy a multiplicar por todo este factor,
me va a quedar 1/2 por 1 más 1/2 más 1/2 al cuadrado. Todo eso por 3. Y finalmente más 3. Y de nuevo, el paso que sigue es que este primer término ya lo dejo así. Y en el siguiente caso voy a factorizar 3 que multiplica a este 1. 1 por 3 me da este 3. Luego más 1/2 por 1, que es 1/2. Más 1/2 por este medio, que es 1/2 al cuadrado. Más este medio por este medio al cuadrado, que es 1/2 al cubo. Y así tendría mi expresión. Bien, ahora lo que voy a hacer es conjeturar cómo quedaría el término enésimo. Si se fijan, ya no es tan difícil. A partir de aquí, el término enésimo va a ser 3 veces por 1/2 a la n más la suma de 1 más 1/2 más 1/2 al cuadrado, y así se va a seguir, más punto 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 hasta 1/2 a la n menos 1, puesto que en los casos anteriores siempre ha llegado a un valor anterior al subíndice, en este caso a la 3, en el caso anterior a la 2 y en el primer caso a la 1, e incluso en el primer caso a la 0, 1/2 a la 0. Así que sería esta expresión y al final multiplicado por 3. O escrito de otra manera es 3 por 1/2 a la n más 3, que va a multiplicar a toda esta expresión, que la voy a escribir en su manera compacta. Es la suma desde k igual a 0 a n menos 1 de 1/2 a la k. Y esta ya es una suma, es una serie geométrica de los primeros n desde k igual a 0 a n menos 1 valores para acá, y eso ya es conocido, es una fórmula conocida. Entonces sustituyo la fórmula conocida, es el cociente, que abajo va a tener 1 menos 1/2, y arriba, como empieza desde 0, va a ser 1 menos 1/2 a la, el término de aquí más 1, entonces a la n menos 1 más 1 a la n, ¿sí? Voy a escribir aquí la fórmula. En general es la suma desde k igual a 0 a un término m de p a la k, pues va a ser 1 menos p a la m más 1 entre 1 menos p. Bien, entonces ya casi terminamos, ya nada más nos resta simplificar un poco la expresión. Entonces va a quedar 3 por 1/2 a la n más 3, 1 más 1/2, pues 1 menos 1/2 es 1/2. Entonces aquí me va a quedar 1/2 en el denominador. Y aquí por 1 menos 1/2 a la n. Pero por la ley del sándwich, o como lo quieran ver, el recíproco del recíproco es el valor. Este 1/2 se va a convertir en un 2, que va a multiplicar a este 3. Por tanto, voy a tener finalmente la expresión 3 por 1/2 a la n más 3 por 2, que es 6, por 1 menos 1/2 a la n. Y esto es igual a 3 por 1/2 a la n más 6, que multiplica este 1, menos 6 veces 1 sobre 2 a la n. Y finalmente esto es igual a 6, voy a escribir primero este valor, 6 menos 3 veces 1/2 a la n.
Entonces, cuando hay un término independiente, se le conoce a esta relación de recurrencia como una relación no homogénea. Y cuando es no homogénea, llega a ser un poco más difícil, dependiendo de cada caso. Vamos ahora a hacer finalmente una comprobación para verificar que sí tenemos una fórmula válida. Vamos a comprobarlo para algunos valores. Si lo quisiéramos comprobar para todos los naturales, tendríamos que usar inducción matemática, ¿sí? Entonces, si quisiéramos demostrar formalmente que esta es la fórmula para la expresión de abajo, tendríamos que establecer una inducción matemática. Para nosotros sería suficiente comprobar varios casos, y a menos de que se pida lo contrario, pues lo que nos interesa es visualizar esta función, ¿sí? Y digamos que abusamos un poco de la conjetura, ya suponiéndola como que es un hecho si es que nos funciona para algunos valores, pero no sería una demostración. La demostración requeriría una inducción matemática. Bien, entonces vamos a intentar comprobarlo. Vamos a aplicar las dos fórmulas o las dos formas para calcular para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2 y para n igual a 3. Entonces primero vamos a hacerlo con la fórmula en amarillo. Entonces para n igual a 0 sería, para n igual a 0 tendríamos x0, pero x0 era una condición inicial. Y si recordamos, la condición inicial x0 era igual a 3. Por tanto, vamos a escribir aquí 3. Ahora, x sub 1, ahora sí, sería un medio del anterior, o sea, 3 medios más 3. 3 medios más 3, entonces vamos a hacer la operación rápidamente. 3 medios más 3 es igual a 3 más 6 sobre 2 es igual a 9 medios. Ahora en el siguiente caso va a ser 9 medios sobre 2, o sea 9 cuartos más 3. 3 se puede ver como 12 cuartos. 12 cuartos más 9 cuartos van a ser 21 cuartos. Y ahora en el siguiente caso va a ser 21 cuartos sobre 2, van a ser 21 octavos más 3. 3 puede verse como 24 octavos, puesto que 24 sobre 8 es 3, entonces 24 octavos más 21 octavos son 45 octavos, etcétera. Así podríamos seguir. Bien, ahora vamos a calcular estos valores, pero para n igual a 0, 1, 2, 3, etcétera, pero usando la relación que aquí está en el cuadro blanco. Entonces, para n igual a 0, 1 medio a la 0 es 1, 6 menos 3 sería 3. Para n igual a 1, 3 por 1 medio a la 1 es 3 medios, 6 menos 3 medios, 6 es 12 medios, menos 3 medios, 9 medios. En el siguiente caso, para n igual a 2 es 1 medio al cuadrado, tenemos 1 cuarto por 3, 3 cuartos, 6 se puede ver como 24 sobre 4, así que 24 cuartos menos 3 cuartos, 21 cuartos. 21 cuartos. Y finalmente para n igual a 3, 1 medio al cubo es 1 octavo, 48 sobre 6, 48 sobre 8 es 6, así que tenemos 48 octavos menos 3 octavos, 45 octavos. Y vemos que efectivamente se coinciden los valores.